Muy buenas tardes tengan todos. Hoy nuevamente en vivo por acá, por Facebook. Le damos la bienvenida. La IKEA Internacional. Pueden seguirnos en nuestras redes y seguir conectándose semana a semana. Recuerden, la invitación es cada viernes a las 6 de la tarde por acá. El día de hoy nuestro compañero Alexis Rivas va a estar presentando, va a estar llevando las riendas del asunto el día de hoy con una enseñanza interesante. La muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte, generalmente caemos en temor, o cuando hablamos de la muerte carnal, porque tenemos un temor constante a lo desconocido, ¿cierto, Alexis? Tenemos un temor a lo que viene, un temor a ese momento en que todo va a estar oscuro, en que tenemos que cruzar el túnel. Sin embargo, hay una muerte a la que muchas veces las personas no le prestan atención y es una de las más importantes porque de ella depende cómo estaremos después del túnel o como queramos imaginarnos. La muerte espiritual. Alexis, ¿qué quieres decir cuando nos hablas de la muerte espiritual? Bueno, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga en gran manera. Buenas tardes nuevamente, Kevin. Como lo has dicho, la muerte espiritual, aunque no le prestan mucha atención, yo creo que puede convertirse en una muerte silenciosa. Una muerte que no avisa, sino como lo has dicho, hasta el destino final. Ahora, primero que nada, para entrar al tema de la muerte espiritual, tenemos que definir en sí, todos sabemos que el significado de la muerte natural, la muerte que todos conocemos, la muerte al cual todos le temen, significa que el cuerpo se ha separado por completo del alma, es decir, no hay latido de corazón, no hay respiración. ¿Y qué pasa con el cuerpo, Kevin? Se pone frío, en otros casos se pudre, pero el cuerpo queda sin ningún latido, sin ningún tacto, nada. Ahora, la muerte espiritual, que puede parecer muy silenciosa, la muerte espiritual lo que significa en realidad es la separación del alma del hombre y la mujer con Dios. Esto en sí es lo que significa la muerte espiritual. Pero para saber el significado de la muerte espiritual debemos nosotros conocer dónde inició todo. Y por eso, Kevin, te pido que podamos ver en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dice algo a Adán y Eva. Desde el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Todos sabemos la creación, Dios creó a Adán y Eva, sabemos todo lo que sucedió, todos los días de la creación, pero Dios le da una orden muy clara a Adán y le dice que él de todos los árboles puede disfrutar, puede comer, pero hace un énfasis ahí, de este no vas a comer. Y comienza el Señor con la primera orden y vemos dónde entra o pudiera entrar la muerte espiritual en el capítulo 3 que sigue. Vamos ahí en el capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vemos que Dios comienza hablándonos acerca de una muerte. Cuando nosotros nos hablan de la palabra muerte, se nos vienen muchos temores a la mente y por lo general nos imaginamos un panorama oscuro, ¿cierto? Donde todo se acaba, donde ya no hay vida, donde nos están enterrando o no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y aquí Eva recuerda y le dice a la serpiente, Dios nos dijo que de este árbol no podemos comer porque ciertamente vamos a morir. Y Dios le está diciendo que va a venir una muerte a la vida de ellos si ellos en realidad no hacen caso a lo que Dios les había dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ahora vemos aquí que la historia se desenvuelve en qué sentido. En que la mujer vio que este árbol era
bueno, codiciable. ¿Y qué hizo? Lo probó, comió, y no solo con probarlo, sino que ella no se quedó solo con comerlo, sino que le dio a Adán. Pero el desenlace de esto, ¿sí? Es interesante una cosa acá en Génesis, Alexis, y es que nunca vemos en qué momento Adán le dice a Eva lo de que iba a morir, ¿verdad? Porque primero Dios le dijo directamente a Adán que no debía comer este fruto, y luego Eva utiliza las palabras de Adán, incluso profundiza un poco más en las palabras de Adán. Y sería bueno preguntarnos qué entendían Adán y Eva por muerte. ¿Qué entendían ellos? O sea, ¿qué significaba la muerte para ellos? Porque de alguna manera sabían que era algo malo, aunque nadie había muerto hasta ese momento. O sea, ¿tú tienes alguna idea de qué entendían Adán y Eva por muerte? Te pregunto esto porque aquí vienen muchos escépticos y nos dicen, ve, pero Adán y Eva, ya nos acabas de decir que probaron del fruto, pero no murieron. ¿Sí? Siguieron con vida, siguieron respirando, procrearon incluso. Adán vivió casi 900 años más. Entonces me gustaría saber si tienes algún indicio de qué entendieron ellos y por qué realmente Adán y Eva no murieron. O sea, en qué sentido era la muerte y en qué sentido también la serpiente le dice que no moriría y ciertamente no murieron. Entonces la serpiente dijo la verdad. Quisiera que nos colocara más en panorama. Justamente con el seguimiento de la historia, nosotros podemos darnos cuenta de lo que has dicho, de que Eva también repitió las mismas palabras. La muerte, como bien lo has dicho, pudo significar para ellos algo malo, ¿no? Aunque nadie había muerto, tenemos que enfocarnos en el panorama de que Dios creó a Adán y a Eva para que ellos pudieran tener una perfecta relación con el Señor. Es decir, ellos estaban desnudos, no había malicia en ellos y ellos tenían una perfecta comunicación con el Señor, incluso con los animales, y vivían en un ambiente donde todo era felicidad. Ahora, justamente con tu pregunta, Kevin, luego de ellos probar este fruto y de desobedecer, la serpiente les dijo, la serpiente fue astuta y creo que entró por ahí y les dijo, no van a morir. Pero ciertamente después de que ellos probaron el fruto, no murieron. Ahora, te hago otra contrapregunta. ¿Dios sería mentiroso entonces? Para muchas personas lo sería, por eso te le planteo de la manera que lo hacen los escépticos, porque ciertamente ellos no murieron, es decir, su respiración se siguió, no cesaron de respirar, no cesaron de hablar, no cesaron de comer, incluso no cesaron de procrear. Por eso acá vemos que no murieron, al menos carnalmente hablando, y me imagino que por aquí es que viene la tesis de la enseñanza del día de hoy. Entonces, por eso te preguntaba, ¿en qué sentido entendieron ellos la muerte y de qué manera realmente era la muerte que Dios estaba planteando a través del probar el fruto del conocimiento del bien y del mal? Justamente para muchas personas, al encontrarse y leer esto, hay grandes contradicciones, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que la mayoría, cuando hablamos de muerte, pues ya se acabó la vida. Pero en este caso, Adán y Eva siguieron con su vida, pero a pesar de que ellos no conocían en sí lo que era la muerte, sí llegó a ellos este conocimiento de que algo malo estaba pasando, de que en verdad sí vino una muerte, aunque ellos inconscientemente en ese momento que lo comieron no fue que automáticamente lo sintieron, pero sí hay un desenlace donde dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y porque estaba desnudo y me escondí. Y vemos que Dios le responde, ¿quién te dijo esto? ¿Quién te enseñó esto? ¿Acaso comiste del árbol? Le dice, sí, ya sabemos todo lo que viene en la historia, la mujer que tú me diste, me hizo probar, nos engañó y todo esto. Pero, ¿por qué Adán anteriormente no temía la presencia del Señor? ¿Y por qué Adán y Eva andaban desnudos tranquilamente? Porque se dieron cuenta de que en realidad sí vino a ellos una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, aunque no estamos hablando de muerte física, ocurre cuando
cuando el alma se separa de la presencia del Señor. Y ese fue un momento bastante fuerte para Adán y Eva, porque Adán sintió miedo ante su creador, que antes gozaba de una perfecta relación con él, pero ahora esta relación se estaba quebrando porque habían hecho las cosas en contra del Señor. Y vemos que ¿cuándo muere una persona espiritualmente, Kevin? Cuando abrimos nuestros ojos. En la actualidad, pudiéramos decir, sabemos que de los niños es el reino de los cielos, ¿cierto? Ahora, bueno, en estos tiempos donde hay tantas ideologías y tantas cosas en el internet que se pueden ver, creo que los niños pueden llegar a un punto donde más a temprana edad pueden morir espiritualmente. Pero ¿cuándo un niño muere espiritualmente? Cuando él tiene uso o razón de que está haciendo algo malo y algo bueno. Es decir, cuando él tiene el conocimiento del bien y el mal, cuando él sabe que matar está malo, que andar en drogas, en caminos malos. ¿Por qué? Porque justamente Satanás no mintió en un sentido donde le dijo, ustedes serán como Dios, ustedes sabrán todo y sus ojos se van a abrir. Él estaba en lo cierto, él fue astuto, y entonces cuando llegó esto a la mente de Eva, pues Eva dijo, bueno, si seremos como Dios, pero no se imaginó que en ese punto Eva iba a tener la capacidad de morir espiritualmente y saber lo que era malo y lo que era bueno. Y así que en este caso pudiéramos resumir todo, ahí está la muerte espiritual, cuando nuestros ojos están abiertos y nos separamos de la presencia del Señor. Amén. Me parece interesante porque aquí también se nos muestra desde el principio, desde el Génesis, se nos muestra que hay cosas que Dios quiere que nosotros sepamos y hay cosas que lamentablemente no están abiertas a nuestro entendimiento, quizás por ahora. Quizás ya cuando estemos allá en la presencia del Señor en el cielo, se nos diga. Pero por ejemplo, Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces, no vemos tanto, para no caer quizás en una falacia, de que el hecho de que sepamos lo que es bueno y malo fue lo que fue el error, sino que cuando sabemos lo que es bueno y malo nos damos cuenta que estamos actuando mal. En el caso de los niños, Romanos habla muy claramente con respecto a los que no conocen la ley, serán juzgados más severamente, precisamente porque no conocen la ley, mientras que los que conocen la ley son juzgados más fuertemente. Un ejemplo es, no sé, una persona que comete un fraude fiscal pero sin saber lo que estaba haciendo, de pronto firmó un papel por desconocimiento, a la hora de un juicio, aunque sí va a ser juzgado, su juicio va a ser más severo que una persona que sabía de administración o contabilidad y lo hizo con alevosía. Entonces vemos esto acá en el Génesis, cómo se abrieron sus entendimientos y ahora comprendían que las cosas que hacían estaban malas, lo cual no comprendían anteriormente cuando sí hacían cosas malas. Entonces podríamos resumir que muerte espiritual quiere decir separación entre el hombre y Dios. Así es, separación entre el hombre y Dios. Vamos a más adelante, a medida que desarrollamos el tema, vamos a ver qué cosas puede ocasionar la muerte espiritual, ¿cierto? Pero una de las cosas más drásticas que hay es que nosotros vemos en realidad que Dios creó al humano para que siempre tuviera una perfecta relación con él. Pero tristemente, por causa de lo que pasó, vemos aquí en la historia, ya la relación perfecta que existía entre hombre y Dios fue quebrada. Y así que la muerte espiritual se resume justamente en eso, una brecha entre el hombre y Dios. Y eso es también, volviendo a Romanos capítulo 1, cuando dice que el Señor los arrojó a sus pasiones. Vemos esto siempre de parte del Señor. El Señor no nos obliga a nada. Incluso en el Edén el Señor pudo haber puesto un cerco eléctrico allí en el fruto, ¿cierto? Y básicamente nos pudo quitar el libre albedrío, pero el Señor no nos obliga y el Señor desea que le sigamos por propia voluntad. En Romanos 1 dice que cuando las personas decidieron alejarse de Dios, Dios simplemente los arrojó. O sea, si tú quieres estar lejos de mí, eso es lo que te voy a dar. Y ahí es donde vemos la brecha entre el hombre y Dios. Ahora, ¿qué ocasionó directamente, cuál fue la cuestión que ocasionó la muerte espiritual de Adán y Eva?
sabemos que, bueno, muchos de los israelitas se regían por tratar de cumplir la ley, ¿cierto? Los 10 mandamientos de Moisés, todos los conocemos, incluso las personas que están viendo, creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos escuchado, aunque sea alguna frase o algún mandamiento: no matarás, no robarás. Pero ahora, cuando nosotros nos trasladamos en el Génesis, Kevin, no existía como tal todavía la ley, ¿cierto? Pero queda en este caso el Señor cuando dice en Génesis capítulo 2, 17, Él les da ¿qué? Una orden oral, ¿sí? Es una orden del mismo Dios. Es decir, que Él les dice, tengan cuidado, les dio una orden, creo que fue en realidad la única orden. Él les dijo que podían disfrutar, que podían hacer de todo, y solamente una sola cosa les dijo, que no comieran. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron y comieron, y en este caso se tomaría como ir en contra de la voluntad de Dios o una desobediencia. Ahora, si puedes ayudarme por favor a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, qué es lo que ocasionó la muerte espiritual de Adán y Eva. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, justamente cuando estamos hablando de que no existía una ley como tal, de que estaba ya la ley de Moisés, pero estaba una ley oral que el mismo Señor había dado, Adán y Eva se convirtieron en unos infractores espirituales. Y esto se traduce a que cometieron un pecado y fueron en contra de la ley del Señor. Y es normal cuando nosotros, por ejemplo, andamos en la calle y si un semáforo está en rojo y queremos nosotros pasar, ¿qué hacemos? Infringimos la ley. Cuando el Señor nos dice ciertas cosas y nosotros vamos en contra de su voluntad y queremos hacer todo como a nosotros nos dé la gana o según nuestra propia conciencia, nos convertimos en infractores o delincuentes espirituales. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Todo surge por causa del pecado y el pecado se puede traducir en muerte. Dice Pablo que el pecado consumado da luz a la muerte. Santiago, perdón. Y justamente esto es lo que pasó con Adán y Eva. Por causa de ellos infringir la ley del Señor, ellos causaron ser unos delincuentes espirituales y vemos luego que en la historia fueron echados del huerto por causa de desobedecer lo que el mismo Señor les había ordenado que no hicieran. Una simple cosa y ellos tristemente cayeron en esto. Okay, entonces ya sabemos. Muerte espiritual quiere decir separación entre el hombre y Dios. ¿Y qué ocasiona la muerte espiritual? La desobediencia del hombre a Dios. Me recordabas el ejemplo del árbol. Nada más, esto no debes tomar. Es como cuando mi mamá me mandaba a hacer algo de pequeño y haz lo que quieras, solamente no agarres esto. Y yo iba y agarraba esto. Tenemos esta tendencia a ser desobedientes o terco. Entonces ya comprendimos una parte, que muerte espiritual significa separación del hombre y Dios, así como muerte corporal significa separación del cuerpo y el alma o espíritu. Entonces muerte siempre va a significar separación, solo que en cuanto hablamos de muerte carnal nos referimos a la separación de carne y espíritu, y cuando hablamos de muerte espiritual nos referimos a la separación de nosotros con Dios. Y esta separación viene directamente de la desobediencia o el pecado. Recordemos que la etimología griega, pecado significa errar al blanco. Pecado significa no hacer las cosas como deberían hacerse. Ahora bien, entonces ya comprendimos lo que ocasionó la muerte espiritual para Adán y Eva. Pero para nosotros, en la actualidad, los cristianos o las personas que hemos conocido de Cristo, que tenemos un conocimiento quizá más elevado que el de Adán y Eva, ¿qué puede ocasionar la muerte espiritual en nuestras vidas? Ahora, esta muerte espiritual, como te dije al inicio, Kevin, ¿por qué es pudiéramos decir, una enfermedad o muerte silenciosa? Porque las personas en el mundo no se dan cuenta de ello. Incluso a veces los mismos cristianos tampoco nos damos cuenta de esto para hablar con las demás personas. Pero tiene grandes consecuencias y la primera entre ellas es lo que hemos tratado en el tema de esta
de esta tarde. En Isaías capítulo 59 nos define una de las principales consecuencias. Isaías capítulo 59. Les recordamos a todos los que estén oyendo, los que estén viendo por el Facebook, ir dejando sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias en el chat, que estaremos respondiéndoles mediante el mismo chat. Muchas gracias. El versículo 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, el Señor creó a Adán y Eva, ¿cierto? Y Él los creó no como unos robots que debían hacer esto y aquello, sino como tú lo comentaste, ellos tenían la capacidad de elegir y de decidir, pero ellos fueron y desobedecieron. Ahora, el Señor dice que su mano no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. A pesar de que hay muchos muertos espirituales en el mundo, hay muchas personas que son muertos espirituales sin saberlo, el Señor siempre está dispuesto a ayudar, a salvar y a escuchar. Pero la parte B justamente hace énfasis aquí: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Ahora vemos aquí que Dios es bueno, es misericordioso, pero Él también quiere que las personas lo busquen. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Cuál es la consecuencia más grande que pasa con la muerte espiritual? Dice que hay una gran división. Aquí está el hombre, aquí está Dios, pero en el medio hay un muro donde quizás las personas estén orando y todo esté rebotando, donde las personas estén tratando de buscar a Dios, pero todo le rebota y nada pueda llegar hasta Dios mientras exista esta brecha que dice aquí claramente en el capítulo 59, el versículo 2, que son nuestras iniquidades, son nuestros pecados, lo que puede hacer que hagamos que el rostro del Señor se pueda ocultar de nosotros. Y esto es bastante grave para la humanidad. Es algo que por eso, Kevin, tratamos en estos temas de transmitir a las personas, no solamente para los cristianos, sino para que también otras personas puedan darse cuenta de la condición tan grave que puede ocasionar la muerte espiritual. La muerte espiritual es tan grave que hace que el rostro del Señor o la mano del Señor para salvar se oculte de la humanidad, se oculte totalmente de nosotros. Y vemos también que en Efesios capítulo 4, 18, si me puedes buscar ahí, por favor. Efesios 4, 18. Efesios 4, 18. Dice la palabra del Señor: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Otra de las cosas que puede causar la muerte espiritual es que, como hay una brecha entre Dios y el humano, ¿qué puede pasar con la humanidad? Que tengamos el entendimiento con un velo, donde no podamos ver más allá, donde no queramos buscar de Dios y donde en muchas ocasiones queremos seguir creyendo en las mentiras y tarde o temprano, ¿qué va a pasar con nosotros? Que nuestro corazón se puede endurecer. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual, hay un ser que no necesita de Dios ni está buscando de Él, pero sabemos que esta muerte es fatal porque en un sentido eterno, cuando lleguen a la presencia de Dios, es cuando nos vamos a dar cuenta de la muerte silenciosa de la cual te estoy comentando. También hay algo o una esperanza, según leyendo nosotros en Efesios capítulo 2, el versículo 1, dice que Él os dio vida a vosotros. Él está hablando aquí claramente, hace un énfasis aquí. Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué nos tiene que dar vida a Dios si nosotros estamos vivos? Muertos. Pero en realidad las personas o nosotros que nos encontramos en ese mismo punto estábamos muertos, porque dice aquí: cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de ahora que operan los hijos de desobediencia. Y esto es todo, éramos muertos porque simplemente insistíamos en estar desobedeciendo. Y el Señor nos dice que ahora ustedes son muertos espirituales, pero también nos da una oportunidad. Él nos está diciendo de que a pesar de que estamos muertos, Él nos puede dar vida. Ahí también, Kevin, por favor, ayúdame en Colosenses capítulo 2, el versículo 13, mientras lo encuentras. Claramente vemos que no todo es un panorama de tristeza, que no todo acaba aquí. Bueno, las personas están muertas espiritualmente y ya se quedan así. No, aquí vemos que hay una oportunidad. Él dice que nos puede dar vida. ¿Qué dice ahí? Por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahora vemos que no todo es una mala noticia. En un punto, tú y yo estábamos muertos espiritualmente, ¿cierto? Pero gracias a Dios y leyendo estos versículos nos damos cuenta que la mayoría de la humanidad se encuentran llenos en sus pasiones, entregados en pecados, simplemente no están haciendo la voluntad del Señor y están desobedeciendo, pero el Señor dice, bueno, aunque tú estás en esa situación, yo voy a buscarte y yo sí te puedo dar vida, pero todo también tiene que estar en nuestro corazón, de que podamos en verdad entender, escuchar y obedecer al Señor. El Señor claramente dice, bueno, sabemos la historia de su amigo Lázaro, ¿no? Él tenía la capacidad y la potestad. Lázaro había muerto, ¿cierto? Pero en este caso es una muerte física. Y aún así el Señor tenía toda la potestad y la autoridad porque era Dios mismo. Lo hemos hablado en temas anteriores, y Él resucitó a Lázaro y expresó algo muy claro donde Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? También es el camino. Pero vemos que el Señor tiene toda la potestad de resucitar a alguien que en realidad su cuerpo estaba separado del alma. ¿Cuánto más no va a tener la autoridad, que es el propósito de nosotros el día de hoy, de que la gente pueda tratar de resucitar ahora nuevamente en espíritu, que pueda restablecer una conexión? Amén. Es interesante en Efesios, de ellas también, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, del 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, porque nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hace unos 7 años atrás, cuando recién estaba llegando el cristianismo, hice una enseñanza respecto a estar muertos, espiritualmente también, y señalaba este caso de cuando alguien está muerto, hay un cadáver, tú el cadáver le puedes pellizcar, le puedes agarrar los pelos, los puedes cortar, le puedes colocar 30 toneladas encima, ¿y qué va a pasar con el cadáver? No va a sentir nada. No siente nada, ¿sí? Y la muerte espiritual realmente nos lleva a eso, ¿cierto? Nos lleva a que no sentimos nada. O como dice más adelante Pablo, a tener una mente tan cauterizada que realmente no hay sentimiento de la moralidad o de una relación que está rota entre nosotros y Dios. Y es muy importante comprender esto porque, como dijo Alexis, muerte espiritual significa separación entre el hombre y Dios. La muerte espiritual viene por medio de la desobediencia. Romano dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Bueno, no fue Romano. En Romano nos dice que todo el mundo ha pecado, que todos somos malos, que todos somos viles. O sea, que no hay ningún hombre que no peque. El único que no pecó fue Jesús. Si comprendemos eso, comprenderemos la necesidad tan importante del amor y de la misericordia de Dios, quien nos extiende la vida. Y en ese sentido, la vida significa nuevamente una unión. O sea, quitar esa pared de separación, como también dice Efesios, que había entre nosotros y Dios.
y poder tener una relación directa, tener un acceso directo al Padre, como dice Romanos, que fuimos reconciliados con Él y que ahora tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Ahora, Alexis, me gustaría que nos explicaras, ahora que ya comprendemos la magnitud de lo que es la separación, lo que es la muerte espiritual y de que todos estamos en algún momento muertos espiritual, ¿cómo podemos, o si es que se puede, revertir esta situación? Claro que no todo es una mala noticia, ¿no? Porque, bueno, hablamos de la muerte espiritual y de que es triste que muchas personas sin saberlo se encuentren muertos espiritualmente. Por lo general, cuando nosotros tratamos de evangelizar o predicar a una persona y le hablamos acerca de la muerte espiritual, muchos lo pasan por alto, pero quien en verdad está buscando de Dios se entristece en gran manera y hace esta pregunta. Y creo que es la pregunta que vemos dentro de las Escrituras, donde muchas veces las personas, me has dicho todo esto, pero ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer ahora? Dame una solución. Y el Señor ofrece una solución. Primero, en Tito capítulo 3, versículo 5, dice: Él nos despertó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, está hablando aquí Tito de que el Señor nos quiere despertar, de que el Señor, si hay personas que nos están escuchando, que no han conocido del Señor, yo les invito que el Señor el día de hoy quiere despertarlos, porque Él lo que quiere hacer es quitar ese velo de mentira en el que siempre hemos creído y tratar de, por medio de su misericordia, ahora revivirnos. ¿Qué es lo primero, Kevin, que ocasiona la muerte espiritual? ¿Cuál es la enfermedad más grande que te hace una muerte espiritual? El pecado, ¿cierto? Ahora, el pecado es lo que me ocasiona a mí que yo pueda desviarme de la presencia del Señor y que hace que yo me muera espiritualmente, y es por eso que ahora la solución justamente está en Juan capítulo 8, el versículo 31 hasta el versículo 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús está hablando aquí una verdad, que esa verdad la hemos hablado en temas anteriores, pero esta verdad nos va a hacer libre. La muerte espiritual que ha causado el pecado a su vez nos ha sometido en una esclavitud que somete a todo el mundo, porque las personas se vuelven esclavos de sus pasiones, de sus deseos, del pecado, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de los vicios. Estas personas están muertas espirituales porque se han hecho esclavos y necesitan salir libres de ese mundo, salir libres de la muerte espiritual. Y como en los versículos que hemos leído anteriormente, cómo el Señor puede darle vida nuevamente a una persona y que Él se levante esos huesos caídos, simplemente conociendo la verdad. Esa verdad los puede hacer libres. Y muchos judíos en estos versículos, sabemos la historia que cuestionamos, pero libres de qué, de qué vamos a ser nosotros libres, y el Señor les reafirma: libres del pecado, porque Jesús vino a este mundo para Él que fuera crucificado por los pecados de toda la humanidad, y para que nosotros ahora pudiéramos tener una nueva oportunidad de resurgir, y eso es por medio de conocer la verdad, de obedecer el evangelio, por medio del bautismo, y ahí nosotros recibimos el perdón de los pecados y tenemos la oportunidad de ser una persona nueva, vidas nuevas, transformadas, que ahora ya vivimos y restablecemos la conexión con el Señor. ¿Cuál fue en 1 Corintios 5, si no me equivoco, cuando habla del ministerio de la reconciliación, cierto? Dice que Dios estaba en Cristo para reconectar al mundo con Dios. Ese fue el propósito, que en cierta palabra lo podríamos traducir, que Dios estaba en Cristo para revivir a todos esos muertos espirituales, porque para revivir a las personas requiere que eliminemos el muro del cual estábamos hablando, y se puedan hacer una reconexión del hombre con Dios. Esa es la manera, la única manera es por medio de conocer al Hijo de Dios, de Jesucristo y de su Evangelio.
Amén. Sí, el ministerio de la reconciliación es muy interesante porque normalmente cuando nos enemistamos con alguien, esperamos que el que se enemistó sea el que pida disculpas y vuelva. Sin embargo, vemos en Jesús que Él vino a reconciliarse con nosotros. Nosotros éramos sus enemigos, nosotros fuimos los que le ofendimos y Él vino a reconciliarse con nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama con un amor incalculable, con un amor inimaginable, y en el mismo momento que Adán y Eva caen en el Edén, que entran en la separación espiritual, Dios no entró en una ira arrebatada, como cuando nos enojamos de tal manera que nos enceguecemos. La ira de Dios no es así, la ira de Dios es una ira santa, una ira justa, y aunque se enojó, inmediatamente ¿qué hizo? Preparó, ya desde antes de la fundación del mundo, la manera en que Adán y Eva, en que la humanidad iba a ser salvo. Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendría que lucharía con la simiente de la serpiente lo heriría en el calcañar, lo cual es una referencia a la muerte física de Jesús, pero que no era un golpe mortal, mientras que Jesús lo heriría en la cabeza, lo que hace referencia a que Satanás será destruido. Entonces vemos cómo el Señor desde el principio está preocupado porque la relación del hombre vuelva, para que nosotros volvamos a unirnos a Dios. Y es interesante, me gusta esto, porque vemos que el Señor Jesús fue el que vino y derribó el muro. Pero el Señor no obliga a que las personas pasen el muro. El Señor vino, mediante su muerte derribó el muro de separación, derribó la brecha de separación que había entre el hombre y Dios, como dice Romanos 5:12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero Cristo vino y derrumbó esa barrera. Sin embargo, Cristo no la derrumbó y obligó a todos a entrar. Cristo no hizo eso. Cristo derrumbó la barrera y le dice, vengan, entren. Ya hice el 99.9% del trabajo. El que crea en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para tener una correcta relación con Dios? ¿Qué le dice? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Vemos que el Señor hizo todo el trabajo y solamente nos pide a nosotros que hagamos lo mínimo, que pasemos, que entremos a su presencia, que le aceptemos y le adoremos. Agradecemos a cada uno de ustedes que han estado el día de hoy con nosotros. Les recordamos que si hay preguntas, déjenlas en el chat, las estaremos respondiendo. Agradecemos a Alexis por la enseñanza del día de hoy y les pedimos que por favor estemos conscientes de lo que es la separación de Dios, tanto las personas que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador, pero también las que lo hemos aceptado. Debemos tener mucho cuidado de no contristar al Espíritu Santo, de no apagar al Espíritu Santo y volver a alejarnos, volver a separarnos de esa unión que tenemos actualmente con Dios. Pero como dice Hebreos 10, imagínate lo fuerte que es pisotear la sangre de Cristo. Imagínate la ira del Señor, quien es fuego consumidor, lo que hará con aquellos que, dándole la oportunidad nuevamente, prefieran olvidar a Dios o desechar a Dios. Vamos a pedirle a Alexis que haga una oración para culminar con el estudio, con la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Kevin, y a todas las personas. Y recuerden que siempre la decisión está en nosotros. La decisión está en cada uno de nosotros para aceptar al Señor y obedecerle. Vamos a orar. Dios de los cielos, te damos gracias por este momento, gracias por este espacio que nos has regalado para llevar tu palabra y para hablar de temas bíblicos, para que las personas puedan conocerte y los cristianos puedan edificarse. Te agradecemos por todo lo que nos has regalado y por que tú eres bueno, Señor. Pido que bendigas la vida de todas las personas que están viendo esto y que siempre seas tú cuidándolos y protegiéndolos. Gracias damos y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.